Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenos momentos. Hoy la energía que siento es palpable, casi eléctrica, porque vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente me tiene muy emocionado y estoy convencido de que a ustedes también les va a encantar. Vamos a desvelar uno de esos secretos mejor guardados, o quizás, uno de los anhelos más profundos y genuinos de una de las estrellas más carismáticas y admiradas de la actualidad, Can Yaman. Si han leído bien, vamos a hablar de Can Yaman y de su mayor sueño, algo que va mucho más allá de las cámaras, los aplausos ensordecedores y los rodajes interminables. Prepárense porque lo que van a escuchar hoy podría sorprenderlos gratamente, hacerlos reflexionar y, quién sabe, quizás hasta tocarlos de cerca en sus propias aspiraciones. Y antes de que nos adentremos en este fascinante mundo y desentrañemos las capas de este ídolo global, no olviden hacer clic en ese botón rojo de suscribirse, que es como abrir una puerta a un universo de contenido exclusivo, y activar esa campanita que suena como la promesa de no perderse ni un solo vídeo de los que preparamos con tanto cariño y dedicación para ustedes. Can Yaman. Ese nombre por sí solo evoca pasiones, llena portadas de revistas que se venden como pan caliente y tiene a miles de fans suspirando en todos los rincones del planeta. Conocido por sus papeles protagónicos en series que han traspasado fronteras y conquistado audiencias internacionales con una fuerza arrolladora, este actor turco ha sabido conquistar no solo la pantalla, sino también nuestros corazones con su talento innegable, su carisma arrollador que emana en cada gesto y seamos sinceros, esa mirada intensa que derrite hasta al más escéptico. Lo hemos visto interpretar a personajes que se quedan grabados en nuestra memoria, hombres intensos, apasionados, a veces rebeldes con un punto de vulnerabilidad, otras veces galanes de ensueño que nos hacen soñar despiertos. Hemos sido testigos de su impresionante transformación física, de su dedicación férrea al trabajo que raya en la obsesión saludable, y hemos seguido de cerca su carrera meteórica que parece no tener techo. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esa fachada de estrella de cine, de esa imagen pulida y admirada por millones? ¿Qué anhela realmente Can Yaman cuando las luces del set se apagan, el público se dispersa y él regresa a la intimidad de su vida privada, a ese espacio donde los personajes se desdibujan y solo queda el hombre? Pues bien, amigos, hoy vamos a poner el foco en una faceta de él que hasta ahora, quizás no habíamos explorado en toda su profundidad, pero que es fundamental para entenderlo como ser humano, como hombre y sobre todo como alguien que sueña con un futuro con una continuidad que trasciende la fama efímera. Se ha rumoreado, se ha especulado, se han lanzado hipótesis con la velocidad del rayo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Pero hoy, gracias a información muy reciente y a sus propias declaraciones, vamos a confirmarlo y, lo que es más importante, a profundizar en ello. Can Yaman, lejos de buscar un nuevo proyecto cinematográfico que marque un hito en su carrera, o una nueva conquista amorosa que acapare los titulares, tiene un sueño que resuena con una fuerza inmensa en su interior, un sueño que tiene que ver con la continuidad, con el legado, con el amor más puro, incondicional y transformador. Y ese sueño, damas y caballeros, que nos revela una parte de él increíblemente humana y conmovedora, es la paternidad. Sí, han escuchado bien. El sueño de Can Yaman, su anhelo más grande y profundo, es convertirse en padre. Es verdaderamente fascinante pensar cómo, a pesar de tenerlo todo, o al menos lo que muchos considerarían el pináculo del éxito profesional, la fama mundial, la fortuna, la admiración masiva, su mayor deseo reside en algo tan fundamental, tan primario y humano como formar una familia, como experimentar la paternidad. Esto nos dice muchísimo sobre sus valores intrínsecos, sobre su perspectiva de la vida y de lo que realmente considera importante en el gran tapiz de la existencia. A menudo cuando pensamos en celebridades, en figuras públicas que deslumbran desde la distancia, tendemos a imaginar que sus aspiraciones se limitan a acumular premios, a recibir reconocimientos de por vida, a protagonizar giras mundiales que agotan entradas en minutos y a poseer mansiones que parecen sacadas de un catálogo de lujo. Pero Can Yaman con este anhelo, nos demuestra de una manera contundente que la verdadera felicidad, el logro máximo en la vida, puede encontrarse, y de hecho se encuentra, en las cosas más sencillas, en las experiencias más profundas y universales de la existencia humana. Imaginen por un momento a este actor, acostumbrado a los flashes implacables, a los escenarios imponentes que vibran con la energía de miles de personas, a los guiones cargados de drama, romance y acción, imaginándolo ahora en un rol completamente diferente, uno que no requiere un guión, sino un corazón abierto y una entrega total, el de padre.
Podemos verlo jugando con un niño, enseñándole los secretos del mundo, protegiéndolo con una ternura feroz, compartiendo con él las experiencias de la vida, desde las más pequeñas hasta las más significativas. Es una imagen que personalmente me llena de una ternura inmensa y de una profunda admiración. Porque ser padre o ser madre no es un papel que se interprete delante de una cámara, no es una actuación que termine al decir corten. Es una entrega total, una responsabilidad inmensa que se lleva en el alma y una fuente inagotable de amor, aprendizaje y crecimiento personal. Can Yaman ha sido sorprendentemente abierto en entrevistas recientes sobre este anhelo. Ha mencionado con una sinceridad que desarma, que ve la paternidad como una etapa natural y hermosa de la vida, un capítulo esencial que está deseando vivir plenamente. Ha confesado que admira profundamente a sus amigos y colegas que ya han dado el paso de ser padres, observando la alegría genuina y la plenitud que eso les aporta en sus vidas. Es como si, en medio de la vorágine constante de su carrera, de los viajes, de los compromisos, él tuviera un faro interno que lo guía con firmeza hacia esta meta personal, un objetivo que trasciende la fama fugaz, el reconocimiento efímero y la acumulación de bienes materiales. ¿Y cómo podemos imaginar que será como padre? Si tomamos como referencia el carácter, la intensidad y la personalidad que proyecta en sus personajes, que a menudo son hombres decididos, apasionados y con un fuerte sentido del deber, podemos esperar a un padre cariñoso, protector hasta la médula, quizás un poco juguetón y cómplice con sus hijos, pero también profundamente dedicado y con un sentido de la responsabilidad que seguramente impregnará cada aspecto de su paternidad. Imaginemos sus historias, sus consejos llenos de sabiduría nacida de la experiencia, las lecciones de vida que podría compartir con sus hijos, forjando en ellos los valores que él mismo considera fundamentales. Sería, sin duda alguna, un padre presente, un guía, alguien que les inculcaría valores sólidos, les enseñaría resiliencia y les brindaría un amor incondicional que sería su ancla en el mundo. Es interesante analizar cómo este deseo de paternidad se entrelaza con su vida personal, una vida que a menudo está bajo el escrutinio público. Aunque Can Yaman ha tenido relaciones sentimentales mediáticas, que han sido objeto de gran interés para sus seguidores, parece que su búsqueda de la paternidad no está ligada de manera exclusiva a una pareja en particular en este preciso momento. Más bien, se presenta como un proyecto de vida, un anhelo profundo que él está construyendo desde su interior, con la esperanza de que se materialice en el momento y de la forma adecuada. Esto habla de una madurez emocional considerable y de una clara visión de lo que realmente quiere para su futuro. No está buscando una relación simplemente por el hecho de tener hijos, está buscando construir una familia sólida, cimentada en el amor, el respeto mutuo y un compromiso profundo y duradero. Además, este sueño de la paternidad le añade una capa más de profundidad y complejidad a su persona pública. Nos muestra que, más allá del galán de telenovela que nos enamora en la pantalla, hay un hombre con anhelos universales, con el deseo de vivir la experiencia más fundamental y transformadora de la vida, la de dar vida y, sobre todo, la de criar, educar y amar a otro ser humano. Es un recordatorio poderoso de que, detrás de las figuras públicas que admiramos, que a veces parecen intocables, hay personas con deseos, miedos y anhelos muy humanos, muy parecidos a los nuestros. A veces, la presión de ser una figura pública puede ser abrumadora. Las expectativas constantes, los juicios implacables, la exposición mediática casi permanente. Pero en este deseo de paternidad, Can Yaman parece encontrar un refugio, un propósito que lo ancla, que lo conecta con lo verdaderamente importante, algo que va más allá de la superficialidad y la fugacidad del mundo del espectáculo. Es un anhelo que lo conecta con la tierra, con lo tangible, con la esencia misma de la vida. ¿Qué significa esto para su carrera profesional? Pues bien, probablemente nada negativo. De hecho, tengo la firme convicción de que esta faceta más humana, más vulnerable y profundamente anhelante de Can Yaman solo puede enriquecer su arte. La experiencia de la paternidad, con todas sus inmensas alegrías, sus desafíos inesperados y las lecciones constantes que imparte, sin duda le brindará nuevas perspectivas, emociones y una empatía que podrá plasmar con una autenticidad aún mayor en sus interpretaciones. Podría darle una profundidad insospechada a sus personajes, una conexión más visceral con las experiencias humanas más universales. IP. Para sus fans, ¿qué significa todo esto? Creo que es motivo de celebración y de profunda admiración. Es ver a un ídolo, a alguien a quien admiramos por su talento y carisma, tener un sueño tan noble, tan humano y tan inspirador. Nos invita a reflexionar sobre nuestros propios anhelos, sobre lo que realmente nos importa en la vida,
más allá de las apariencias externas o las presiones sociales que a menudo nos dictan cómo deberíamos vivir o qué deberíamos desear. Nos recuerda de una manera hermosa que la felicidad más duradera se encuentra en la construcción de relaciones significativas y en la experiencia del amor en sus formas más puras y altruistas. Ahora es importante recordar que la paternidad no es un destino que se alcanza de la noche a la mañana, es un viaje. Es una decisión que se toma con calma, con amor profundo y con la preparación adecuada, tanto emocional como práctica. No es algo que se improvisa, sino una etapa vital que se anhela y se construye. Y el hecho de que Kanyaman exprese este deseo de forma tan clara, tan sincera y tan abierta, nos indica que lo está abordando con la seriedad, la ilusión y la madurez que merece una decisión de esta magnitud. Podemos imaginar los preparativos, las ilusiones desbordantes, los miedos naturales y las expectativas enormes que acompañan a este sueño. Es un proceso emocionante lleno de maravillas por descubrir, y a la vez desafiante, repleto de aprendizajes constantes. Y es admirable, francamente admirable, que él esté abierto a compartir esta parte tan íntima y vulnerable de su vida con su audiencia, creando un vínculo aún más fuerte y auténtico con quienes lo seguimos. En resumen, mis queridos amigos, hemos tenido el privilegio de descubrir hoy uno de los anhelos más profundos, genuinos y conmovedores de Kanyaman. Su sueño de ser padre es una revelación que nos habla directamente de su humanidad intrínseca, de sus valores más arraigados y de su visión de la vida, una visión que prioriza el amor, la familia y la continuidad. Es un recordatorio poderoso de que incluso en la cima del éxito profesional, en el brillo deslumbrante de la fama, los deseos más fundamentales y universales siguen siendo aquellos que nos conectan con nuestra esencia más pura y con lo que verdaderamente nos define como seres humanos. La paternidad, ese camino lleno de amor incondicional, de aprendizaje constante y de crecimiento personal infinito, es lo que hoy brilla con una intensidad especial en el corazón de Kanyaman. Ha sido un placer enorme, una verdadera alegría, compartir este momento de descubrimiento con ustedes, desvelando este secreto tan especial y humano. Espero de corazón que les haya gustado tanto como a mí, que les haya inspirado y hecho reflexionar. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión, su perspectiva. ¿Qué les parece este sueño de Kanyaman? ¿Se lo imaginaban? ¿Qué emociones les ha generado? Me encantaría leer sus comentarios, sus reflexiones y sus anhelos aquí abajo. No se queden con las ganas de expresarse, que sus palabras son muy valiosas para esta comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante, emotivo y revelador, por favor, denle un gran me gusta. Ese pequeño gesto es una gran ayuda para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con quienes también admiren a Kanyaman o simplemente les interese conocer esta faceta tan hermosa y humana de una estrella mundial, para que más gente pueda conocer esta historia inspiradora. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir formando parte de esta increíble comunidad, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Gracias por estar ahí, gracias por ser parte de esta familia, por su apoyo constante. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y, quién sabe, quizás más sorpresas. Un abrazo enorme para todos.